tenemos que las aves modernas, que es una teoría absolutamente aceptada, que habrían derivado de un ancestro de tipo reptiliano, más bien de tipo, digamos, dinosaurio, ¿cierto? Que habría sido una de estas ramas divergentes que habría originado todas estas aves modernas. Y esto se planteó fundamentalmente por el hallazgo de este registro fósil, que es de estos dinosaurios emplumados, que eran la Archaeopteryx. Es como de la misma línea de los velociraptors, que también se encontraron muchos velociraptors con plumas. Bueno, claramente la estructura que tiene este tipo de reptiles, más que haya volado, es muy probable que haya planeado a lo mejor, pero todavía no tenía una estructura, ¿cierto?, eficiente y adaptada netamente al vuelo como es que tienen las aves. Habían otros dinosaurios que volaban, porque no tenían plumas, o tenían otro sistema de alas. ¿Cuál era? ¿Como un murciélago? Me pareció un murciélago, sí. Como membrana, como un patagio. ¿Ya? ¿Cuál era eso? Bien. Vamos a ver que las características más importantes del grupo son aquellas que vamos a relacionar como adaptaciones a la vida aérea, a la vida, ¿cierto?, a poder volar, digamos. Y gran parte de esas adaptaciones que vamos a encontrar son en el fondo formas de reducir el peso corporal, justamente para favorecer el vuelo. Claramente su forma, la forma corporal que tienen las aves, es una forma aerodinámica. Está hecha de esa manera. Sus extremidades anteriores han sido modificadas y constituyen alas. ¿Ya? Vamos a tener que su piel es una piel bastante delgada, no tiene gran cantidad de glándulas, con excepción de una glándula que la vamos a ver un poquito más adelante, que es la glándula del aceite, o también llamada uropigial. Y como derivado tegumentario que nace a partir de este estrato córneo, ¿desde qué grupo animal nosotros ya hablamos de un estrato córneo? Desde los anfibios, ¿cierto? Porque tenían estas uñitas, ¿cierto? A partir de ellos ya podíamos hablar de un estrato córneo. En este caso, como derivados tegumentarios de este mismo estrato, vamos a tener plumas. Claramente las plumas son un carácter morfológico exclusivo de las aves. No hay ningún otro grupo animal que tenga plumas. Como un derivado también tegumentario de este estrato, tenemos las ramfotecas. Estos picos son picos córneos que justamente nacen de esta estructura. En el fondo es más liviano tener como una especie de una uña grande que tener una estructura ósea, ¿cierto?, para poder alimentarse. Y eso también es una forma de hacer que el cuerpo sea un poco más limpio. Tenemos también una característica que lo relaciona de alguna manera con este antepasado reptiliano, que es que en las patas vamos justamente a encontrarlas cubiertas por escamas córneas. Tal como nos ocurrió hoy día, ¿cierto?, en el caso de los mamíferos, también tenemos ese tipo de vínculos con estos antepasados reptilianos, y en la rata hoy día, ¿cierto?, pudieron ver que tenían también escamas córneas. ¿Ya? Ahí está la glándula uropigial, esta glándula del aceite. Ese aceite en el fondo les ayuda a mantener el plumaje en buen estado. Y para las aves acuáticas es muy importante porque ese aceite obviamente impermeabiliza el plumaje. Y es así como nosotros podemos ver, por ejemplo, un pato guanay, ¿cierto?, un cormorán que les dicen, que bucean bajo el agua, ¿cierto?, y después salen. ¿Por qué me hace así, Donald? No, nada, estaba... Ah, pensé que iba a aportar un antecedente como ornitólogo que usted que es. ¿Ya? No, todavía no. Como pajarólogo. Eso sí. Bueno, tenemos entonces, o podemos ver esto, los piqueros, ¿cierto?, los Sula variegata, que vienen, se tiran en picada, entran al agua, pescan un pececito y salen volando inmediatamente. Si no fuera por este aceite, obviamente ese plumaje se mojaría
aumentaría muchísimo su peso y no podría salir volando así de rápido. ¿Ya? Así que es muy importante. En el caso de las aves acuáticas, la verdad es que de esa glándula prácticamente sale como una mayonesa, así ya es una cuestión bastante más densa. ¿Ya? Y es la única glándula que poseen las aves. Las plumas, como carácter, como derivado tegumentario exclusivo de las aves, tiene varias características que de alguna manera favorecen el vuelo, pero no porque tienen plumas vuelan, digamos. De que ayuda, sí, ¿ya? Pero tenemos también nosotros mamíferos voladores que no tienen plumas y también pueden volar. Tenemos que la estructura dentro de una pluma, vamos a tener una parte que va a estar inserta dentro del folículo, que es el cálamo. Y la otra parte, que es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es lo que llamamos el estandarte. O la bandera, la misma cuestión. El estandarte yo encuentro un poco más. Tenemos este eje central, que es el raquis. Y a partir del raquis tenemos estos pequeños filamentos, ¿cierto? Que nacen perpendicularmente desde el raquis, que son las barbas. Y entre las barbas están otros filamentos que tienen unos ganchitos que hacen que estos se firmen entre ellos, que son las válvulas. Por lo tanto, tenemos que la pluma, como unidad, tiene una estructura bastante sólida. Es por eso también que de repente nosotros tenemos una pluma y como que la separamos, como que no se vuelven a unir, ¿ya? Porque en el fondo estamos separando estos ganchitos. ¿Ya? La pluma al mismo tiempo, ¿cierto? Es una estructura muy liviana porque prácticamente todos estos filamentos son huecos por dentro. Y eso mismo es lo que hace que sean livianas, pero al mismo tiempo son excelentes como aislante térmico. Y por algo es lo que se utiliza, ¿cierto? Los plumones, obvio. ¿Ya? Vamos a tener distintos tipos de plumas. Plumas que participan directamente en el vuelo, ya sea las que encontramos en la parte de los brazos, en las extremidades anteriores, ¿cierto? Y también las que encontramos en la parte de la cola, por ejemplo. ¿Ya? Las plumas remiges y las rectrices. Tenemos todas las plumas cobertoras, y les dicen cobertoras o tectrices. ¿Ya? Y dentro de las plumas tectrices es muy particular unas plumas que son las que están en el pecho, que es lo que llamamos el plumón. Y que el plumón es muy común más que nada en estados inmaduros de las aves. Y podemos tener algunas plumitas en la zona cercana al pico, ¿ya? A la ranfoteca, que más que filoplumas, que generalmente son plumitas que cumplen algún tipo de función sensorial. Veamos entonces otras plumitas. Ahí tenemos, ¿cierto?, las plumitas del ala, que son las remiges o también llamadas remeras. Y podemos ver que estas plumas hay primarias y secundarias y están unidas o a la mano, ¿cierto?, o a la parte del antebrazo. Pero el brazo no tiene plumas. Asociado con el pulgar, podemos tener esas plumitas, que son unas plumas que le ayudan mucho a planear, a cambiar las direcciones en el vuelo. Y esas plumas constituyen lo que se llama el álula. ¿Esas tres? Las que forman la cola son las que vamos a llamar, ¿cierto?, rectrices o timoneras. Y claramente dependiendo de las plumas, de la forma de las plumas en la cola, nos damos un poco una idea de la capacidad de vuelo que tienen. O sea, ese por ejemplo es pero como de un auto deportivo, ¿cierto? Claramente es de un ave que hace maniobras a altas velocidades, una golondrina. Esta es una cola mucho más amplia, ¿cierto? Para un vuelo tal vez mucho más estable y largo, que lo que es un albatros, no, una gaviota. ¿Ya? Nos da un poquito la idea del tipo de vuelo que puedan tener. Las que cubren el cuerpo ya lo dijimos, tectrices o
o cobertoras. ¿Ya? Filoplumas, dijimos con funciones sensoriales. Ahora, en el cuerpo de las aves, no todo el cuerpo crece en plumas, en todas partes, sino que hay zonas donde particularmente crecen plumas y que obviamente su expansión es lo que va tapando todo el cuerpo, pero no nacen de cada centímetro de piel, nacen plumas, no. Solamente vamos a tener algunos sectores, que son los pteridios. Esas zonas punteadas que podemos ver, tanto dorsal como ventralmente, son sectores donde crecen plumas. Esto puede variar de una especie a otra. De hecho, hay algunas aves que tienen una densidad plumosa muy alta, porque necesitan una capacidad de aislación mayor, como por ejemplo los pingüinos. Claramente los pingüinos, ¿cierto?, tienen una densidad de plumas muy alta, porque eso justamente les sirve para aislarse del agua. ¿Ya? Bien, y las zonas sin plumas son llamadas apterios. Ahí tenemos un poco lo que mencionamos, que las plumas ayudan bastante. Por la forma en la que se disponen las plumas, ¿cierto?, y por esta rigidez que tienen, vamos a tener que cuando el ave aletea, ¿cierto?, para volar, y hace con el ala hacia abajo, ¿cierto?, las plumas, por la forma que tienen, se sustentan unas con otras y forman, ¿cierto?, una gran capa que toma este colchón de aire, ¿cierto?, se afirma de él, por así decirlo, y se eleva. ¿Ya? Y cuando hace hacia arriba con las alas, en vez de hacer lo mismo que con las mismas plumas, empujara un colchón de aire superior y se tirara para abajo, las plumas se separan y dejan pasar el aire. Por lo tanto, cuando hago hacia abajo, me sustento y me impulso hacia arriba, y cuando hago así, no pasa nada. Y entonces de esa manera, ¿cierto?, hago mucho más eficiente el vuelo. Claramente las aves, después de los insectos, hay que decirlo, don Andrés, ¿ah? Pero después de los insectos... Las aves se comen a los insectos, no importa. Bueno, por el tamaño nomás. Pero son excelentes voladoras, o sea, no hay otros animales que sean igual de buenos voladores como las aves. Lo otro, ¿cierto? Y esto fue estudiado muchísimo, sobre todo por Da Vinci. Da Vinci, ¿cierto?, como un buen gallo renacentista, además de artista, era un tipo naturalista, observaba mucho la naturaleza. Y él fue el primero en darse cuenta de esto, de este perfil aerodinámico que tienen las alas de las aves. Y hoy en día todas las alas de los aviones tienen ese mismo perfil o esa misma forma. Que esa forma lo que hace es que el aire que pasa por debajo del ala pasa a una velocidad menor. Entonces, al pasar a una velocidad menor, genera un colchón de aire inferior. Y eso aumenta esta flotabilidad, por así decirlo. En cambio, el aire que pasa por arriba pasa rapidito. Entonces, de esa manera empuja menos hacia abajo. Por abajo pasa lento, aumenta esta sustentación, y por arriba pasa más lento. Podemos tener también estas membranas que aumentan la superficie de sustentación para poder volar. Y ese es el bagaje. Otra de las características que tienen las aves y que son maestras en eso es en utilizar las corrientes de aire. Sobre todo las corrientes de aire cálidas, que son ascendentes. Ellos, por eso los vemos muchas veces volando en círculo y van ascendiendo. Esto lo utilizan mucho los cóndores en las zonas cordilleranas, para ascender a grandes alturas y empezar ahí a observar si encuentran algún tipo de calor. También es increíble, ¿cierto?, esta capacidad de vuelo que tienen las aves, que estas migraciones que hacen anualmente desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. De hecho, nosotros como país somos privilegiados en ese sentido, porque somos un lugar de reproducción de aves migratorias. Entonces tenemos acá una ornitofauna, sobre todo en la zona norte de nuestro país,
espectacular, muy rica, muy interesante. ¿Ya? Falta gente que estudie eso, que se descuelgue por los acantilados para poder hacer, ¿cierto?, alguna investigación del comportamiento, de la ecología de algunas de estas aves. Y que ojalá sea chileno y no un gringo que viene a hacer eso. Que se llama Andrés. Que se llame Andrés Ramírez. Y me descolgado por acá al final. La forma triangular es una forma como de protección. Lo que pasa es que van uno tras del otro, ¿ya? Entonces, el que va adelante va haciendo el máximo esfuerzo, ¿ya? Y los de atrás se van tapando un poco el viento. Vuelan como en triángulo o a veces en línea, que cumple la misma función. Pero el triángulo es mucho más fácil después ir rotando la punta. Entonces, ellos después de un tiempo, el que va adelante, ¿cierto?, se desplaza y van rotando la punta y lo va tomando otro, ¿ya? Y de esa manera, en el fondo, todos en algún momento tienen que llevar la fuerza de ir chocando contra el aire y los otros se van protegiendo hacia atrás. Bueno, esto en línea se ve más. Por ejemplo, los ciclistas no hacen eso. Que tú te pones detrás del otro, ¿cierto? Y el de adelante te corta el viento, entonces tú no tienes esa resistencia y tienes que hacer menos esfuerzo. ¿Ya? Allá para el colegio siempre andamos para allá, siempre van en forma triangular, entonces estudiamos ya para acá. ¿Allá en qué colegio? ¿Dónde? Padre. Es difícil verlo acá así en Santiago. Esto es como cuando ya corren grandes distancias, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá he visto a las palomas que vuelan desorganizadamente, sobre todo cuando se les tiran los tiuques. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Bueno, este plumaje puede ser mudado, ¿cierto?, varias veces al año. Ahí tenemos un poco la evolución ósea de reptil a ave. Y una de las grandes características que podemos ver, ¿cierto?, más allá de que se vayan formando las alas y todo eso, es que las aves tienen una fusión de gran parte de los huesos, ¿cierto?, sobre todo de la zona sacrolumpar, están muy fusionados esos huesos. Y es para formar una estructura compacta, rígida. Porque para volar, ¿cierto?, lo mejor es tener una estructura lo más sólida posible. Si yo tengo una estructura muy flexible, cada vez que yo muevo las alas, se me mueve toda la columna. Por lo tanto, gran parte de esa fuerza se disipa. Pero si yo soy duro, compacto, ¿cierto?, transmito mejor la fuerza de la extremidad hacia lo que es el aire y no pierdo energía en el movimiento de la columna. ¿Ya? Por lo tanto, es una de las características que define las aves, la fusión de, sobre todo de segmentos, ¿cierto?, vertebrales de la zona lumbar y sacral. ¿Ya? También tenemos que todo lo que es las vértebras caudales, que podrían formar esta cola, también acá se han fusionado y forman como una especie de coxis, que es lo que se denomina el pigostio. ¿Ya? Tenemos que también en la parte de las extremidades hay una fusión, en las manos también, si ustedes se fijaron, hay una reducción de falanges, ¿cierto?, y una fusión de huesos, justamente también para permitir una mayor eficiencia. Y en la parte todo lo que es, digamos, metatarsal, tarsal, también está fusionado. Lo único que queda al final son las falanges, ¿cierto?, separadas. ¿Ya? ¿Pero solo en el final llega hasta la primera vértebra o al final de la cola? No sé. Don Andrés, ¿Ah? la médula espinal, ¿llega hasta, digamos, pigostilo? Yo pensaría que sí, ¿o no? No completamente. Como en todos los vertebrados, que en la cola, por ejemplo, la vértebra coccygeal no llega, no hay médula. Pero la parte sacral sí. En la parte sacral sí. La parte sacral sí. Qué bueno tener un antecedente, un respaldo profesional del especialista, ¿ya? Tal como fue la clase pasada. Bueno.
Tenemos, ¿cierto?, que otra de las características que tienen las aves es que algunos de los huesos de mayor tamaño, como el hueso del fémur, por ejemplo, el hueso del cráneo, ¿ya?, son huesos neumáticos. Son huesos que en el fondo no tienen una mayor densidad ósea, sino que tienen un sistema trabecular, donde tenemos, ¿cierto?, estas trabéculas óseas que hacen que el hueso sea igual, digamos, de rígido, de resistente, pero que sea muy liviano, ¿ya? Un hueso de un mamífero también tiene zonas trabeculares, que son fundamentalmente las cabezas articulares, ¿cierto? Porque este tipo de hueso, además de ser liviano, todo eso, disipa muy bien la energía que se aplica sobre el hueso. Y por eso nosotros los tenemos en las zonas articulares, porque si tuviéramos, por ejemplo, una cabeza de fémur, ¿cierto?, sólida, rígida, el golpeteo constante, por ejemplo, del caminar, iría desgastándolo. Pero al tener un sistema trabecular, tú aplicas una fuerza aquí, ¿cierto?, y la fuerza se disipa por las trabéculas, ¿ya? Por eso es muy importante. Pero en este caso, ¿cierto?, estos huesos de gran tamaño son de este tipo. Y creo que ahora Andrés también por algo nos había mencionado que las fracturas, en el caso de las aves, son muy difíciles, ¿cierto?, de recuperar, justamente porque es más complicado, parece, regenerar sistemas trabeculares que un tejido más denso. Es que aparte que los huesos neumáticos que tiene el ave, como dice el profe, son los huesos de mayor tamaño, están conectados a los sacos aéreos también, que es parte de la respiración, y si tiene una fractura expuesta, por ejemplo, de un fémur o un húmero, es muy probable que empiece a presentar problemas respiratorios, neumonias por respiración, y eso es complicado. Bueno, ahí tenemos las sillas, las vértebras, que son en sillas de montar enterocélicas. Otra característica, teníamos alas para poder volar, pero para mover, ¿cierto?, esas alas de la manera en que ellos los mueven, tienen que tener grandes músculos pectorales. Y esos grandes músculos pectorales obviamente tienen que tener un esternón adecuado para la inserción de esos músculos. Es por eso que el esternón sufre un ensanchamiento, ¿cierto?, anterior, y forma lo que se denomina la quilla o carena. Y ahí es donde se van a insertar estos grandes músculos pectorales. La otra estructura que también tiene una modificación, tiene una fusión, ¿ya?, es la clavícula, que forma esta estructura, digamos, única, que se denomina fúrcula. ¿Ya? Y tenemos la estructura ósea. La fusión de las zonas, como yo les mencionaba, sacro-lumbar, la quilla, la fúrcula, la fusión de, digamos, de los segmentos metatarsales, tarsales. Arriba de Fúrcula. Fúrcula. Ya. Sistema digestivo. Vamos a tener, ¿cierto?, un sistema digestivo que obviamente parte con una ranfoteca, y la verdad es que esas ranfotecas podemos encontrar una gran diversidad, que lo vamos a relacionar con distintos tipos de alimentación. Vamos a tener estas ranfotecas espatuladas, anchas, filtradoras, típicas que tiene un pato, un cisne, ¿cierto? Esto que es rosadito, así, flamenco, son más o menos de ese tipo. ¿Ya? Por suerte que no hablo de esto ya será así. Todo el show. Disculpa el profe, pero el flamenco es diferente. ¿Sí? Tiene un pico como para abajo y tiene una estructura que sirve para filtrar. Pero es como... Pero hay un flamenco que es como este, ¿no? No, es una espátula. Bueno. Tenemos ciertos otros picos que pueden ser insectívoros, yo diría que son netamente insectívoros, ¿cierto?
granívoros, fungívoros, carnívoros, ¿cierto? Este también típico del rayador, que es esta ave, ¿cierto?, que pasa a baja altura con el pico metido, digamos, en el agua, haciendo una línea en el lago, y cuando toca algo, ¡pum!, cierra. ¿Ya? En el caso de los pelícanos, que también, más que para llevar el alimento, eso hace una bolsa, que cuando él se tira, porque cazan por piquero el pelícano, ¿o no? Sí, cazan por piquero, entonces se meten en el agua, ¿cierto? Y cuando están cerca de la presa, abren la boca y como está esta bolsa, genera un enorme vacío. Entonces el pescado, ¡ah!, y es atraído hacia atrás y ahí es atrapado. ¿Ya? Además de servirle para, obviamente, para comer. No tengo idea. Se conoce como baboseta, es un pajarito también filtrador, vive en el norte, ¿ya?, en los salares de hecho. Eso. ¿Por qué tiene el pico para arriba? Modificaciones de alimentación, también una especie de filtrador. Ya tienes que pensar que vive en los salares donde casi no vive nada más. Y el agua bajita también. Sí, agua bajita y se alimentan de estas cosas, no me acuerdo cómo se llaman. Es, digamos, ¿Unos camarones? Sí, unos bichitos chiquitos. No me acuerdo cómo. No sé el nombre ni. No me acuerdo. ya. Dentro de lo que es la parte digestiva, ¿cierto? Después vamos a tener el esófago. Bueno, la lengua es una lengua que tiene un estrato córneo, por eso es una lengua dura, endurecida. ¿Ya? Luego tenemos el esófago, y en la base del esófago sufre un ensanchamiento para formar el buche o la inglubia. En ese buche el alimento se almacena, se puede humedecer, y en algunos casos, de algunas especies en particular, pueden haber, ¿cierto?, la liberación de algunas sustancias que ya van macerando y generando algún tipo de acción enzimática sobre el alimento, ¿ya?, que fundamentalmente las palomas, dentro de lo que yo conozco. Después, ¿cierto?, seguimos descendiendo, vamos a tener un primer estómago llamado proventrículo o estómago glandular, que es el estómago donde sí ocurre, ¿cierto?, liberación de jugo gástrico y hay toda una acción enzimática, un ablandamiento del alimento. Luego ese alimento pasa a un segundo estómago, que era el estómago, ¿cierto?, muscular, también llamada molleja, ventrículo, ¿cierto?, y culinariamente el concho. ¿Ya? Dentro, muchas aves, ¿cierto?, tragan algunas piedrecitas, y esas piedrecitas justamente se alojan dentro de esta molleja, y que por la acción de estas paredes musculares y esas piedrecitas ayudan a poder moler estos alimentos que ya vienen reblandecidos. ¿Ya? Luego tenemos todo lo que es el intestino, un intestino delgado, largo, ¿ya?, y un intestino grueso, muy corto. Eso, nuevamente, pensemos en volar, ¿cierto? Si tenemos un intestino grueso largo, ¿qué va a pasar? Acumulamos mucha caca, y obviamente es caca que me va a pesar, ¿ya? Por lo tanto, lo mejor es hacer una digestión relativamente rápida, ¿cierto?, y eliminar eso, ¿ya? Por eso es que las heces fecales de las aves, ¿cierto?, son muy buen abono, porque la verdad es que contienen gran cantidad de materia orgánica. Además, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de la parte renal, generalmente cuando defecan también es acompañado de ácido úrico, ¿ya?, que es lo que le da esa apariencia blanquecina a las heces fecales al cuadro, ¿ya? Y eso contiene gran cantidad de nitrógeno, y es por eso que son excelentes abonos. Por lo menos antiguamente, y gran parte de la guerra del Pacífico, más que por la salitrera, fue por las guaneras de Antofagasta, ¿ya?, porque era el oro blanco, las toneladas y toneladas que ahí se generaban. Hoy en día no, porque utilizamos, ¿cierto?, abonos inorgánicos artificiales, ¿ya? Pero es excelente. De hecho, creo que ustedes mismos me dijeron, o en otro lado, que se les da, por ejemplo, de alimentos para vacas, ¿cierto?, y para otros animales también, como un aporte de nitrógeno a su dieta, ¿ya? Asociado, vamos a tener, digamos,
en la parte donde llegamos del delgado al intestino grueso, vamos a tener unos ciegos intestinales, que estos ciegos, más allá de tener una flora bacteriana, realmente se utilizan para reabsorber agua de las fecas, ¿ya? Tratar de sacarle la mayor cantidad de agua posible. Como glándulas anexas tenemos hígado, ¿cierto? Con todas las funciones que ustedes saben, todo lo que participa en la digestión final de los nutrientes, ¿cierto? Procesos de desintoxicación, de acumulación de fierro, de glucosa, etcétera, etcétera. Y también tenemos un páncreas, que ustedes lo pudieron ver muy clarito en el laboratorio. Dentro de lo que es la parte respiratoria, vamos a tener una tráquea constituida con anillos cartilaginosos. En su base, digamos, tras el corazón, generalmente se bifurcan dos bronquios, y ahí vamos a encontrar un órgano, que es el órgano de fonación, que es la siringe. Vamos a tener que los pulmones son generalmente pequeños y están adheridos a las costillas, nuevamente como una adaptación al vuelo. Lo mejor es que estén adheridos, ¿cierto? Para que cuando yo me mueva y esté moviendo constantemente esta ala, no haya una bolsa dentro que ande chocando para todos lados, ¿ya? Y asociado con los pulmones vamos a tener sacos aéreos. Es más, el aire primero pasa hacia los sacos aéreos y después a los pulmones. Estos sacos aéreos en el fondo cumplirían dos funciones fundamentalmente. Por una, llenar el cuerpo un poco más de aire, ¿cierto? Y aumentar esta flotabilidad del ave. Pero una de las funciones tal vez más importantes es que al entrar este aire fresco, estos sacos aéreos están en contacto con distintos músculos, pectorales y vísceras. Por lo tanto, ayudarían a enfriar estas estructuras. Sobre todo, pensemos en la parte genital masculina. Nosotros sabemos que la espermatogénesis, ¿cierto?, necesita muchas veces una temperatura inferior que la temperatura corporal. Son animales de sangre caliente, digamos, de cuerpo caliente. Y tiene una forma aerodinámica, entonces yo no me imagino el águila calva, ¿cierto? Esa águila de cabeza blanca, volando por allá en los bosques de Canadá, y con un escroto colgándole, ¿cierto? No andaría muy bien, ¿ya? O cuando el pelícano va llegando ahí al agua, a la playa, tampoco andaría muy bien. Amarizando. Ahí tienen efecto piscina, por favor. ¿Cómo es eso? No me lo sé. Cuando se tira bombita le pasa eso. Pero mi piscina está pelada. Tiene el efecto dilatador. Con una gran membrana. A la rodilla. Bueno, así que... Entonces, el órgano de sanación Siringe. sería lo que sería la cañina, ¿o no? Por ahí, está como detrás del corazón. ¿Ya? Bueno, eso más o menos es lo que ustedes ya vieron. Sistema circulatorio, ya nos habíamos cambiado a un corazón tetracameral. ¿A partir de qué grupo, don Claudio? Los cocodrilos. De los cocodrilos, ¿cierto? Aunque era un corazón tetracameral que presentaba un cierto... Una estructura puramente buena. No se me olvida. Excelente. ¿Ya? En este caso tenemos un corazón tetracameral con todas sus cavidades absolutamente diferenciadas. Dijimos que un corazón tetracameral es mucho más eficiente en su función. Por lo tanto, es un motor, ¿ya? Un poco más fuerte, más eficiente. Por lo tanto, le podemos sacar un poquito más de provecho. Y es por eso que estos animales tienen metabolismos más altos y son animales que también son homotermos, o también llamados endotermos, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que eran los animales de sangre fría, ¿cierto?, que
que tenían un sistema tal vez metabólico un poco más bajo. ¿Ya? Riñones metanefros, lobulados, trilobulados generalmente. Ya sabemos lo que eso significa que sea metanefro. Por una parte, sobre todo en lo que es masculino, la zona genital urinaria masculina está absolutamente diferenciada. ¿Ya? Podemos tener, digamos, la desembocadura final hacia la cloaca, puede que sea esa parte final en común y que lleguen adentro de la cloaca a un orificio que se llama el urodeo. Y la parte digestiva llega a otro orificio que es el cuprodeo. Y de ahí para afuera el mismo orificio que es la cloaca. Pero en la vía genital y urinaria interna, sobre todo en los machos, vamos a tener un conducto deferente, que es como, digamos, el conducto espermático, y un uréter, absolutamente separado. Aquí ya no tenemos lo que habíamos mencionado antes, que era el conducto de Wolff. El conducto de Wolff era para las dos cuestiones al mismo tiempo. ¿Ya? Aquí ya está separado, y como el riñón metanéfrico también está pegado en la pared dorsal y tiene un tejido conjuntivo, ¿cierto?, más denso que lo cubre externamente. ¿Ya? Tenemos que en este caso no hay vejiga urinaria, también sería una de las adaptaciones de no tener una bolsa con agua dentro, ¿cierto? ¿Para qué? Por eso también está el dicho popular que dicen en el campo cuando alguien es porfiado, se le dice, ¿quién era de campo acá? ¿Quién era de campo? Ahí usted, su abuelito era yo, ¿no? Muchas aves marinas tienen glándulas especializadas para eliminar el exceso de sales y regular sus concentraciones alcohólicas. Y eliminan ácido úrico, que dentro de los desechos nitrogenados, ¿cierto?, derivados del metabolismo de las proteínas, digamos, el amoníaco lo vamos transformando y ellos en el fondo lo transforman hasta ácido úrico, que la gracia que tiene es que necesitamos muy poquita agua para poder eliminarlo. ¿Ya? A diferencia de la urea, que la urea sí necesita una mayor cantidad. El que necesita mucha es el amoníaco. Y por eso el amoníaco está restringido a animales que viven en ambientes acuáticos. El sistema nervioso, bueno, tiene distintos órganos de los sentidos. Las aves, la verdad es que tienen una vista espectacular. Es muy común también que las aves, sobre todo lo que son las aves de rapiña, todo lo que caza generalmente tiende a tener una visión más estereoscópica. Los ojos se dirigen hacia adelante, hay una superposición de imágenes, ven más tridimensional. ¿Ya? No sé si don Andrés me pueda aportar algún dato. Yo, por ejemplo, una vez, no sé, recuerdo un documental decía que, por ejemplo, en algunos buitres, ¿cierto?, tenían como un ojo que veía como una profundidad y otro que veía otra profundidad. Después vi en otra parte algo un poco más serio que decía que no es que tengan como aumento en los ojos, sino que la nitidez con la que ven es muchísimo más alta. Es como que nosotros viéramos en HD y ellos vieran como en Ultra HD. Entonces por eso yo veo la ladera de un cerro a 300 metros y si hay un conejo, con suerte voy a ver una pelota blanca, algo difuso. Pero como ellos ven en Ultra HD, ven una formita más definida. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí. Gracias. Todo lo que son los catáceos, que son todos los botes, los cóndores, los buitres, tienen una vista mucho más clara, pero sí también tienen un aumento es como un foco. Eso hace como un enfoque con la vista para poder visualizar a la presa cuando detectan. ¿Con un ojo en particular o con los dos ojos?
pueden Por hacer. los dos, pero es que eso se da más en la... También se da mucho en las rapaces, porque los buitres y todo eso, como se alimentan de carne muerta en realidad, de carroña, lo que hacen es... tienen más desarrollado el sentido del olfato. Claro. Es mucho más especializada la visión en las rapaces cazadoras. Entonces podríamos decir que tienen un enfoque más fino, que podría ser equivalente a un aumento. Es como una cámara fotográfica que uno le ajusta el lente para como un pequeño zoom. Perfecto, perfecto. Entiendo. Muchas gracias. Y en el oído también lo tienen algunas mucho más desarrolladas que los otros. De hecho hay algunas que tienen plumas, ¿cierto? Muy relacionadas con la parte del pabellón para aumentar también la recepción auditiva. O sea, por ejemplo, los estripiformes, todo lo que son búhos y lechuzas, Claro. el sentido del oído, bueno, ellos tienen, aparte de tener buena visión nocturna, esos ojos grandes, circulares, los oídos los tienen asimétricos en el cráneo. O sea, uno está como más arriba y el otro más abajo y en forma no alineado, ¿ya? Porque eso le da también como un mapa acústico cuando el ratoncito hace algún ruido, le hace como un mapa tridimensional. Individualidad, Claro. sensorial. Entonces, por ejemplo, por eso pueden cazar también de noche, sin que haya nada de luz. Y además, podríamos tal vez decir que son las mejores voladoras, porque Aparte que tienen se tiran modificaciones en las no- plumas que le evitan, por ejemplo, el roce con el aire, el roce con las mismas plumas, entonces no emiten ningún sonido. Las patas incluso las tienen también cubiertas de plumas, para lo mismo, para no emitir ruido. sí, eso yo lo había escuchado, que en el fondo uno puede ver la calidad, ¿cierto?, del vuelo que tienen cuando comienzan a volar, la turbulencia que generan atrás, que es generalmente este sonido que uno escucha, Claro. ¿cierto? Que las aves, las palomas, son pésimas voladoras, aunque uno las ve increíbles, ¿cierto? Pero son pésimas voladoras en comparación a estos otros. Yo, por ejemplo, donde vivo, al lado de un parque hay mucho diuque, mucho bilbao chimano. Y la otra vez veía cómo se entrenaban y ascendían así y se tiraban en picada. Después se tiraban de nuevo para arriba y ¿Los chuques? No, los chuques son como muy cazadores. pero cazan. Lo que pasa es que es un animal son como oportunista. eso, son más oportunistas. Claro, Los si hay peucos basura. son secos para las palomas acá en Santiago. Cuando yo era chico no me picaron la cabeza los yuques. De verdad, es que yo vivía en una parcela así como un campo y íbamos corriendo a sacar unos gladiolos, nada que ver, pero ellos habían puesto los huevos y se tiraron, empezaron a atacarnos y mi hermana alcanzaron a arrancar y yo no, y me picaron la cabeza y me sacaron sangre. ¿Yuque o quiltehue? No, eran yuques. Pero no viven en el suelo. ¿Y jasquetas? Sí, pues. No habían puesto los huevos. Yo creo que eran El quiltehue, que son esos plomos con negro. Está poniendo un huevo, no, yo creo que ese sonido que emitiste es más parecido a un quiltehue. Sí, porque el otro hace así. Hace como así. Sí, no se tiene razón, es que también había unos que son medio bravos, pero esto era el que por último atacar. Creo que es el tema igual. Bueno, tenemos que en la parte reproductora, los machos poseen dos testículos, ¿no es cierto? Conductos deferentes vesiculares seminales, los cuales van llegando finalmente al urodeo. Y en el caso de las hembras, ¿cierto? Vamos a tener que solamente tienen el lado izquierdo, el ovario y la trompa, ¿cierto? Del lado izquierdo, el oviducto, mejor digamos, más que una trompa. El lado derecho está atrofiado, simplemente no existe. Se postula que también sería como una modificación para reducir el peso. ¿Ya? Bueno. Dimorfismos sexuales, acá es donde tenemos fundamentalmente estas diferencias de coloraciones
Muchos machos tienen plumas ornamentales que utilizan para cortejar a la hembra, y el caso más extremo tal vez sería, ¿cierto?, el del pavo real y el de muchos paisanes que tienen colas en la parte, digamos, bueno, colas muy largas, muy largas, que la verdad es que llama mucho la atención, pero funcionalmente es un problema. Escapar de un depredador, ¿cierto?, con esas tremendas colas es absolutamente un problema. ¿Ya? Fecundaciones internas. Y acá viene esto que es la acción, digamos, de pisar la gallina, por así decirlo. Que es tal cual, pues, el macho toma esta posición sobre la hembra y aproximan, ay, no sé si hablar de esto porque es como un poco erótico, me dan cosas, bueno, aproximan, ¿cierto? Y finalmente, beso cloacal. Un beso cloacal donde el macho traspasa los espermatozoides, ¿cierto?, al fundíbulo de la hembra. El beso cloacal. Esos pollitos pasando. ¿Qué está diciendo? Bueno, tenemos, ¿cierto?, este huevo, amniota también, con cáscara, con esta capa embrionaria que la teníamos desde los reptiles, y que es lo que nos permite anclarnos de la parte de la Dentro de lo que son el desarrollo y los ciclos de vida de estas aves, tenemos algunas que nacen con un cierto desarrollo de plumaje y son las que rápidamente van a abandonar el nido, y son las que llamamos aves nidífugas. Mientras que hay otros tipos de aves que nacen prácticamente peladas y de a poco van generando o tienen un plumón muy distinto del plumaje que va a ser cuando estén adultas. Y eso requiere un mayor tiempo de protección por parte de los padres, y son estas aves nidícolas. Con Andrés, una pregunta al especialista. Bueno, y aprovecha de contarnos rápidamente, cortito, es un mirlo, esta ave negra. La chiquitita tornasol, Sí, es un mirlo. Ya. Cuéntenos este mirlo desgraciado, lo que le está haciendo, ¿cierto?, a nuestros gorriones, chincole. a los chincoles. El gorrión es introducido. El chincole es un pajarito chiquitito parecido al gorrión, es nativo de acá. Y lo que hace el mirlo, que es una ave introducida, son estos pajaritos negros, tornasoles. Sí, pone los huevos en el nido de los chincoles. Entonces, cuando nace el mirlo, es mucho más grande que los chincoles y empieza a botar a los chincolitos que nacieron del nido. Y de hecho creo que los padres, los mirlos, cuando llegan a poner huevos, botan los huevos ahí, parece. Y dejan solamente el huevo dentro. Yo tenía entendido que no, que el mismo pollo es el que va eliminando la competencia en realidad. Perfecto. Y los papás chincoles en realidad no se dan cuenta y siguen alimentando, y en realidad se nota mucho la diferencia de tamaño que hay, porque los mirlos son mucho más grandes que los chincoles. Y es terrible ver a los pobres chincoles cómo se desviven, se descrestan, tratando de alimentar a ese tremendo pájaro. Y uno después los ve que andan detrás de él. Cuando todavía no está como una etapa adulta, ya anda detrás de él y le gritan ¡ah! Y los chincoles están esperando todo el rato. El problema es que el mirlo es una especie introducida acá en Chile, y hubo una época en que los chincoles estuvieron como muy amenazados justamente por lo mismo, aparte de la caza y la urbanización y todo eso. ¿Y qué se sabe hoy en día del chincol? Por lo menos tienen como poblaciones más estables y también adaptaciones. Cambiar tal vez el lugar de nidificación. Claro. Pero yo cada vez veo más mirlos. Es que en realidad... ¿Y al gorrión no le hace lo mismo? ¿Cómo? ¿Al gorrión no le hace lo mismo? No he leído nada sobre eso. Es que El el chincol gorrión como una especie es como introducida. con plumitas más naranjitas que tiene aquí. El que camina saltando, el Sí. chincolito camina saltando. Que tiene como una crestita, Una como así crestita. como un Por colorito. son preciosos. Y el gorrión no lo tiene.
No, y es un poco más grande, pero también tiene como los mismos tonos medio grisáceos. Rojizos. Qué malo el negro. Bueno, ahí tenemos los parches de incubación. Muchas aves también colocan sus huevos en lugares donde hay materia orgánica en descomposición, porque eso genera cierto calorcito. Y aquí también tenemos muchos tipos distintos de nidos. Hay algunas aves que colocan sus nidos simplemente en la tierra, en roca, y esos tipos de huevos generalmente tienen adaptaciones para mimetizarse con el entorno. No se vayan a meter al lugar de nidificación de gaviotas, ¿ya? Es peligroso, pueden salir muy sucios de la experiencia. O de que el tema también, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, bueno, estos típicos como condominios, este está súper elaborado, pero es muy típico de algunas especies de loro. De hecho, esta cotorra argentina, introducida también, ¿cierto?, que deja la escoba, hace este tipo de nidos, ¿ya? Son terribles. Este tipo de nidos, por ejemplo, en las paredes de alguna roquería o de cerro, ¿cierto?, es muy común de nuestros loros, ¿cierto?, el tricahue y el choroy generalmente hacen este tipo de nidos en las paredes de los cerros. Ahí tenemos. Sí. Tremendo. La radio de... Sí. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de huevos, ¿cierto? Vamos a realizar diapositivas por huevos. ¿Qué tal? ¿Seguimos inmediatamente? Sí. ¿Un bichito, Melena? Profesor, como reptiles no nos vamos a alcanzar. ¿Qué era reptiles? ¿Cómo? Te dijo la semana pasada que reptiles no vamos a alcanzar a ver, porque hace preguntas y no sé. Porque preguntas muy generales, por ejemplo, la diferencia que marcan los cocodrilos con el corazón tetracameral, claro, que son animales gaviotas, que tienen una piel cubierta de escamas, cosas. Ah, y también dice la parte de los dientes de los ofidios. La parte de los dientes de los ofidios, sí. ¿Ya? Que son águilas, opinto, prótero y solinómero. Ya. Comencemos entonces con la parte de mamíferos. Dentro de lo que son los mamíferos, tenemos varias particularidades, varias bases evolutivas. En este caso vamos a tener que los mamíferos tienen un estrato córneo súper grueso. Y eso es lo que permite que tengamos muchas estructuras que nacen de la piel. Sobre todo glándulas. Los mamíferos la verdad es que tienen gran cantidad de glándulas con distintos tipos de funciones. Y dentro de estas glándulas encontramos estas glándulas sudoríparas modificadas, que es lo que constituye una glándula mamaria, que es obviamente lo que le da el nombre al grupo. ¿Ya? Estas glándulas que están relacionadas con acinos, que en el fondo son estructuras que secretan gran cantidad de proteínas. ¿Ya? Otra característica, tenemos que como derivado tegumentario, que es único de este grupo, es la presencia de pelos. Estos pelos cubren parcial o totalmente el cuerpo, o están presentes en alguna de las etapas de desarrollo. Y por lo mismo, bueno, también son animales que tienen estos corazones tetracamerales. Mucho más eficientes, son animales también endotermos, al igual que las aves. Hay algunos mamíferos que tienen escamas córneas, que en el fondo los relaciona un poquito con estos antepasados reptilianos. Lo más común es encontrarlo, por ejemplo, en la cola de algunos roedores,
pero hay algunos derechamente que están cubiertos de escamas, como es el caso de algunos armadillos, ¿cierto? Quirquinchos, y también los pangolines. Que el pangolín es, digamos, como un armadillo, pero más sofisticado en realidad. ¿Ya? Tiene unas plaquitas, como una armadura, se hace en pelotita también y cuesta muchísimo para los depredadores poder hacerles daño cuando toman esa postura. Dentro también de lo que son algunas de las formaciones córneas, tenemos por ejemplo ranfoteca. Acá tenemos gran parte de esta presentación, las excepciones las van a estar marcando este monotrema o prototelio, ¿cierto? Que son el ornitorrinco. El ornitorrinco es casi como un puente evolutivo, ¿cierto? Entre un ave y un mamífero netamente. Tienen cloaca, ponen huevos, tienen ranfoteca, pero tienen glándulas mamarias, tienen pelo, ¿cierto? Tienen otro tipo de características, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen, por ejemplo, estos picos córneos, una ranfoteca derechamente, ¿ya? Pero también podemos tener la formación de estos distintos tipos de cuernos, astas, etc. Cuernos fibrosos como el que tiene el rinoceronte. De hecho, el rinoceronte, su cuerno es prácticamente puro pelo. El puro pelo, ¿cierto?, que tiene una densidad enorme y una gran dureza, y es lo que forma finalmente el cuerno. ¿Ya? Muy distinto de un cuerno, de un colmillo, en realidad, que tiene, por ejemplo, un elefante que es puro marfil, ¿cierto?, con dientes. Cuernos huesos, cuernos con púa, prácticamente todas estas estructuras son permanentes, excepto las astas, que las astas, ¿cierto?, son las que se van renovando año a año, digamos. ¿Ya? Van creciendo estas astas, es muy común ver en los ciervos que en un momento las astas están llenas de piel, después es muy común verlos sobándose, ¿cierto?, de la cornamenta en las ramas para poder sacarse esos jirones de piel, y las tienen absolutamente desarrolladas cuando llega el momento de aparearse y llega el momento de luchar por el harem de hembras. La brama. ¿Ya? Y lo otro que vamos a tener son uñas, distintos tipos de uñas. Los más comunes son estas uñas laminares o tegulares, que es como la que tenemos nosotros, como la que forma, por ejemplo, un casco, una pezuña, pero también podemos tener algunas uñas en forma de garras, más parecido a lo que tiene tal vez un ave, que es lo que se llaman fálculas. Creo que el perezoso tiene fálculas. ¿Ya? La clasificación del grupo. Vamos a tener que primero se divide en dos grandes subclases. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo uterino o no. Primero tenemos lo que llamamos prototelios, que no tienen ningún tipo de desarrollo uterino, porque nacen por un huevo. ¿Ya? Y esos son lo que llamamos monotremas, que en el fondo es el marsupial, y otro más, que no sé si los conocen, que es como un erizo de tierra, con una trompita de pato, que se llama equidna. ¿Ya? Después tenemos los que tienen algún tipo de desarrollo uterino, los terios. Y ahí vamos a tener los que tienen desarrollo uterino incompleto, metaterios, marsupiales, y los que tienen desarrollo uterino completo, euterinos, ¿cierto? Euterios, perdón, o placentarios. ¿Ya? En el fondo, un marsupial, tenemos que el embrión, cuando alcanza el nivel de feto, que en el fondo es cuando ya tenemos todos los órganos necesarios, ¿cierto? Sale a través del canal de parto, a través de este canal vaginal, trepa por los pelitos y busca la bolsa marsupial. Y dentro de la bolsa, ¿cierto?, hay una glándula mamaria, y ahí se fija y ahí empieza a crecer. ¿Ya? Una consulta, en el caso de los prototelios, los que ponen huevos, ¿es huevo como tal? ¿Es así como un huevo de un ave? ¿Tiene todo así anatómicamente hablando como un huevo de ave? ¿O es como una especie de membrana que tiene el feto adentro que se va desarrollando? ¿Cómo es? No estoy muy seguro. Creo que es como un huevo de ave. Así, tal cual. Que en el caso del ornitorrinco es un huevo de ave, tal cual. No, pero que si tú lo ves como huevo y
más tienen, son como más blandos, cosas así. Entonces, a mí como en mi imagen me da la sensación que puede ser una especie de membrana, no sé. No, mira, la verdad, para ser bien franco, no sabría decir si hay un tiempo de incubación. Tiene como Una cámara de anatomía. gas, una cámara de aire, la marsupial entonces no pertenece al prototerio, ¿cierto? No, Pertenece al terio. Y el prototerio también el ornitorrinco y el gato más. El equidna. ¿Cuál cuenta? Equidna. ¿Qué es el erizo que tiene trompita ese? Ya. ¿Ya? Lo vamos a chequear, porque la verdad es que no tengo la certeza, ¿ya? Pero parece que sí tiene un periodo de incubación, aunque se vea más plano, ¿cierto? No es que la cría venga lista dentro del huevo y salga el huevo y al tiro salga la cría, ¿ya? Claro, No lo sé. o sea, claro, o sea, en el fondo mi pregunta iba como si tienen como anatomía de huevo de ave o una anatomía distinta adentro. Entonces, si tiene yema, tiene cámara de aire y todo eso. Yo creo que Eso como... debe ser anatómicamente distinto. Yo creo que también dentro del huevo ya el embrión viene con un grado de desarrollo mayor, ¿ya? Pero debe de haber un periodo de maduración dentro del huevo, ¿ya? Bueno, pero todo esto es especulación porque la verdad es que no lo sé a ciencia cierta. Tenemos los euterios, que obviamente sí tienen un desarrollo uterino completo. Y acá, bueno, en nuestro caso nuestras crías son bastante inmaduras, pero es por una cuestión del tamaño de la cabeza. Porque si nosotros esperáramos que nuestras crías nacieran, ¿cierto?, con una capacidad, por ejemplo, de que naciera y se pudiera empezar a parar, una capacidad muscular mayor, ¿cierto?, no pasaría por el canal de parto. Pero nosotros vemos que todos los otros mamíferos que son euterios, cae el ciervo, ¿cierto?, de primera le cuesta pararse, pero a las horas ya está caminando y a las 4 horas ya la cuestión anda brincando por todas partes, ¿ya? Y es parte obviamente de una adaptación a la sobrevivencia. Y ahí tenemos distintos órdenes de estos mamíferos, ¿cierto? Bueno, ahí están los marsupiales, canguros, koalas, hay toda una fauna marsupial. Es también bien interesante que, bueno, ustedes saben que hubo todo un proceso de deriva continental y que todo lo que era Australia, África y América del Sur pertenecían a un gran supercontinente que era, ¿cierto?, el Gondwana. Y América del Sur tenía una fauna netamente marsupial, muy parecido a lo que tenía Australia. África también, lo que pasa es que África rápidamente se unió con el sector, digamos, asiático, ¿ya? Y empezó a haber este intercambio de especies que nacieron de este otro gran megacontinente que era la Laurasia. Y que ahí es donde evolucionaron fundamentalmente estos animales, digamos, euterios, ¿ya? Y que los euterios, al tener un desarrollo uterino completo, tienen una ventaja adaptativa. Por lo tanto, en el intercambio y en la competencia, ¿cierto?, ganan ellos. Porque dentro de las faunas marsupiales también se desarrollaron las mismas líneas. Marsupiales herbívoros, carnívoros. Por lo tanto, cuando empiezan a mezclarse estos dos grandes grupos, ¿cierto?, de metaterios y euterios, empieza a haber superposición de nichos ecológicos. Y cuando dos especies utilizan el mismo nicho, compiten, ¿cierto? Si yo en mi cuadra hay un traficante y llega otro traficante, van a competir entre ellos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Palazo. Y uno va a desplazar al otro. Y el otro o se cambia de cuadra, ¿cierto? O cambia su nicho ecológico, o bueno, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo empezó a ocurrir. Acá, en América del Sur, también era una fauna netamente marsupial. De hecho, acá en Chile teníamos uno de los marsupiales más grandes que existió, que era como un oso frugívoro. ¿Cuál era? Los milodontes. Los milodontes, ¿ya? Y acá en Chile, nuevamente, Chile paraíso terrenal, que nuestras autoridades no entienden eso. Tenemos fauna relicta, fauna y flora relicta. Por estas barreras, ¿cierto?, geográficas que tenemos, nosotros conservamos todavía algo de fauna marsupial, ¿ya? ¿Qué es? El monito del monte, la yaca y la comadrejita trompuda, ¿ya? Que son
marsupiales muy, muy chiquititos, insectívoros, ¿cierto? Yo tuve la suerte de encontrar una vez una yaca aquí en el sector de Calera de Lano. No, perdón. Ay, para allá San Bernardo y... Huín, no. No, Huín, no. Maca. Puente, No, por ahí. no, Es Calera de Tango, ¿no? Quilicura. O Calera de Tango. Está para el otro lado. Calera de Tango. Estaba confundiendo con... No, Calera de Tango. ¿Y son de esta zona central? Algunos son de la zona central. Su rango de distribución es más centro-sur. ¿Ya? Sobre todo el Monito del Monte y el Pan de Bosque. Está en la extensión, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, algunos distintos órdenes de mamíferos. Ahí, como bien conversaban algunos compañeros en el laboratorio, los conejos, ¿cierto?, no son roedores, sino que son, ¿lo dijo usted? Lagomorfos. Y bueno, dentro de los carnívoros también tenemos una división interna que es bien interesante, todo lo que son los fisípedos y los pinípedos, ¿cierto? Los pinípedos son los que tienen las patitas pegaditas que forman una aleta y los fisípedos con las patas más separadas. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los caninos y los felinos. Y dentro como de las grandes líneas de animales herbívoros tenemos esta gran diferenciación que se hace por el número de dedos que pueden tener, ¿cierto? Impares perisodáctilos, pares artiodáctilos. Gran cantidad de glándulas. Gran cantidad de glándulas, glándulas sebáceas, glándulas de olor, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias como una modificación de las glándulas sudoríparas. Dentro de lo que son estas glándulas sudoríparas, no solamente cumplen funciones, digamos, termorreguladoras, al eliminar agua que se evapora y enfría el cuerpo, y que también ayudan, ¿cierto?, en la excreción de algunas sustancias de desecho, exceso de sales minerales, también algunos compuestos nitrogenados pueden salir a través de estas glándulas. También tenemos algunas, esas son fundamentalmente las glándulas ecrinas, las que eliminan agüita, ¿ya? Y que tienen una distribución corporal mucho más amplia. A todos, no todos tienen glándulas sudoríparas, ¿ya? El perro, por ejemplo, no tiene, y una forma para que ellos tienen de termorregularse es a través del jadeo, con esa tremenda lengua que tienen, ¿cierto? Les sirve un poquito para eso. Y la otra son las glándulas apocrinas, que tienen que ver más que nada con glándulas sebáceas también. Y las secreciones que salen tienen un cierto olor, y tienen unos ciertos químicos, unas ciertas feromonas, y que son en el fondo para el reconocimiento y el cortejo. ¿Ya? Y son las glándulas que encontramos en las zonas axilares, por ejemplo, vamos humanamente hablando, ¿cierto? Zonas axilares y también la zona de la ingle. ¿Ya? Y es por eso que, bueno, tienen esas feromonas y que de repente hay ciertos olores que uno... Yo no reniego mi lado animal, lo acepto pero plenamente, ¿cierto? Y hay olores fuertes que son ricos, ¿ah? Sobre todo los de la pareja de uno, qué sé yo, algo, la escogiste, pero a lo mejor son esas mismas feromonas siempre las que te atrajeron. ¿Ya? Sobre todo después de un largo de trabajo, ¿cierto? Mejor, mayor cantidad de feromonas. ¿Ah? Llega uno a la casa haciendo el baile del cortejo. ¿Ah? No, pero yo he encontrado así como amigas, ¿ya? Que si en ese momento, día 14 de su periodo femenino, ¿cierto?, se encuentran malo el olor a sudor masculino, ¿no? Y dicen que no es rico, pero que no es malo. Y tiene un poco de sentido, ¿ya? Porque en el fondo ahí hay feromonas. A nosotros los humanos nos encanta como abstenernos de todas esas cuestiones, pero hay que reconocerlo, hay que reconocerlo.
¿O no? Lo que es rico es rico. Ya, tenemos distintas glándulas, ¿cierto? También odoríferas, que generalmente se utilizan para marcar territorio, y para el reconocimiento de la especie. Y estas glándulas, como ustedes pueden ver, las podemos encontrar en distintos lugares, ¿cierto? Algunas de ellas bien características, por ejemplo los felinos, ¿cierto? Que uno los ve desde un gatito hasta un tigre, hacen la misma cuestión, ¿cierto? Y tienen estas glándulas cercanas a las aberturas anales y tiran estos chorritos hacia atrás, ¿cierto? Y después huelen. Mira, pone la misma cara. Bueno, ¿dónde está la cuestión? A veces te huelen las patas. Hacen el mismo. Eso profe se llama flemen. ¿Qué cosa? Eso que están haciendo ustedes, lo que hacen los felinos, por ejemplo, es como que abren la boca y ponen esa cara. Es una forma de sentir feromonas y olores. Es una conducta que tienen que se llama flemen. Claro, porque tienen unos como especializaciones. Cuando sienten olores muy fuertes, Yo hago flemen todo el rato. Yo camino por la calle así. Bien. Bueno, acá tenemos una glándula mamaria, claramente es una glándula humana. Pecho. Bueno, tenemos todo este tejido glandular, todo esto que se llaman acinos, que es un tejido que tiene una gran cantidad de secreciones, sobre todo proteicas, ¿ya? Siempre el tejido glandular está asociado con gran cantidad de vasos sanguíneos para, obviamente, extraer gran cantidad de nutrientes. Estas secreciones lácteas están a cargo, ¿cierto?, de una hormona en particular que comienza a aumentar sus niveles, su secreción durante el embarazo. Pero la secreción, la formación de leche propiamente tal, no es sino hasta postparto, ¿ya? Y esa hormona es la prolactina. La prolactina, ¿ya? Durante el embarazo la prolactina como que hace que se desarrolle el tejido glandular, ¿ya? Y por eso como que ¿qué pasó? ¿Ah? Pero la secreción de leche es postparto, porque está inhibida por el estrógeno. Y al momento del parto baja el estrógeno cuando ya sale la placenta y ahí viene la secreción de leche. La eyección de leche está a cargo de otra hormona que es la oxitocina, ¿ya? Todas esas secreciones lácteas, de hecho, bueno, esas secreciones lácteas, ¿cierto?, tienen un excelente aporte nutritivo. No hay mejor alimento para cada una de sus especies, no hay mejor alimento que la leche materna. Contienen todos los nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, ¿cierto? Y además anticuerpos que necesitan. Y es más, la primera secreción que sale no tiene mucho valor nutritivo, pero sí tiene un gran aporte inmunológico para que tenga una primera barrera de protección esta cría, mientras enriquece su propio sistema. Y eso se llama el calostro. ¿Ya? Bien, está aceptado. Bueno, y tenemos que esas secreciones bajan por estos conductos, que son los conductos lactíferos o galactóforos, ¿cierto? Y estas secreciones lácteas se van acumulando en estas zonas que son los senos lactíferos o senos galactóforos. ¿Ya? La verdad es que las secreciones lácteas también se ajustan mucho al periodo de amamantamiento que tiene la cría. Y la prolactina tiene un sistema de regulación muy distinto a la gran mayoría de las hormonas, que es por retroalimentación positiva.
Entonces, a mayor estímulo, mayor secreción de prolactina. No como otros, ¿cierto? Que llegamos a un cierto nivel de producto y la hormona baja. Ya baja el producto, subimos la hormona y vamos fluctuando así. Acá no. Podemos tener mayor estímulo, mayor prolactina, mayor leche y vamos así, escalando. Y por eso no hay nada mejor, más allá que la agüita de Quaker y todas esas cosas para tener leche, que chupe la guagua la teta. ¿Ya? Por eso las mujeres cuando dejan de dar pecho, porque tienen que volver al trabajo, de hecho yo estoy feliz con esta ley de los 6 meses, es adecuado. Es adecuado, a mi forma de ver, lo mejor sería 1 año. Ya que la guagua pudiera recibir esta lechecita por lo menos 9 meses, 1 año sería ideal. Ya llegar a un punto ya de combinarlo con otro tipo de alimentos, ahí ya estamos bien. Lo que pasa es que una vez pasados los 6 meses de dar pecho, a partir del 7º mes, estábamos aproximadamente ya, la mujer empieza a perder demasiado calcio. Es por eso que de hecho la lactancia ideal es hasta los 6 meses, no más allá. No, ¿cómo? Yo no tengo un año todo mi juego. Sí, pero Sí, si das con eso, te pero yo encuentro que un poco está bien, pero va un poco por esa tendencia ultra feminista, no sé, que busca un poco esta desnaturalización de alguna manera y como de protegerme y que me van a quedar las pechugas por el suelo y todo eso. Tú le puedes dar hasta 2 años. Incluso he escuchado de gente que hasta más años. sí, ha pasado. Puede ser que la calidad de la leche baje, ¿ya? Pero Si no baja, si se mantiene una misma alimentación, si es el tema del calcio que la mujer empieza a eliminar. Entonces, si la mujer no mantiene la misma alimentación, por ejemplo, que cuando comenzó a dar pecho, claramente se va a notar la pérdida de calcio por parte de ella. Ese es el tema, porque las mujeres no mantienen después de 6 meses la misma alimentación. bueno, Es ahí donde va si no hay un problema de que sea malo dar más de 6 meses. El problema es que la mujer después de ese tiempo cambia su alimentación. bueno, si se mantiene la alimentación sería ideal poder prolongarlo un poquito más, ¿cierto? Porque entre más lechecita reciben, ¿cierto? Reciben unos nutrientes muchísimo de mejor calidad, va a ser un niño con mejor salud y el vínculo se hace más Profesor, estrecho. Y además, Profe, gratis en la dentista. un momento. La pediatra de mi hijo a nosotros nos explicó que no es por un tema de calcio de la mujer ni por nada de eso, es porque al bebé se le empieza a dañar el paladar por la succión. Después a medida que va pasando el tiempo, mientras el bebé va succionando, se le empieza a dañar el paladar. Más que por el calcio de la mujer, porque como dice usted, hay mujeres que le dan hasta los 2 años. A la mujer Mi polola le dio 2 meses, 3 meses. Pero es por la succión del paladar. Es por lo mismo que les pasa después con el chupete. El chupete es la succión del tiempo. Pero eso no está, eso aún no está comprobado porque ahí se ha visto muchos niños, de hecho, que les llevan 2, 3 años dando pecho y jamás han tenido un problema de tipo dental. No, si no es un tema, no es un tema dental, es que a medida que avanzando el tiempo, después se empiezan a... No, pero yo diría que es muy corto el periodo como para decir que provoca. Porque muchas otras guaguas, antes de todas las teorías nuevas, tuvieron una sorpresa. Yo lo que he escuchado, sí, y que podría tener también un mayor acidez, es que la calidad de la leche disminuye en el aporte nutricional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a lo mejor no se justificaría decir que no le pegue. Pero entonces, don Andrés, ¿qué quiere decir usted? La oxitocina, ¿qué rol juega acá? Porque la oxitocina dicen que es como la hormona Del amor. Claro, la que provoca el apego de la madre con el hijo, Sí. justamente en el amamantamiento, es decir, la solución misma. Sí. Pero Lo que provoca la oxitocina es la eyección de la leche. ya. Por ejemplo, llega a las 3 horas y la guagua todavía está durmiendo y la mamá empieza a salir a llorar, o sea, a salir a llorar. No, que me acordé de otra historia. De repente está la mamá y la guagua llora y empieza
empieza a salir la leche. Ese es el rol de la oxitocina durante la inyección de la leche. ¿Y usted sabía que nosotros los varones también liberamos oxitocina? Sí. ¿Y sabe en qué momento? Cuando amamos nosotros y perdemos esa importancia, ese egoísmo masculino. Cuando eyaculamos. Este es nuestro punto más vulnerable. Cuando eyaculamos liberamos oxitocina. Y ahí cuando... Esta ha sido la clase más... Buena, Pablo. Perdón, chiquito, por la... Ya. Bueno, pero la liberación de la oxitocina, ¿dónde se produce? ¿En la mujer se produce en la misma glándula? no. La oxitocina es una secreción que viene desde la neurohipófisis. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí se libera el torrente sanguíneo. Ya. ¿Ya? Frente al estímulo de la estímulo, exactamente. Frente al estímulo se libera y provoca la eyección. Ya. Dentro de lo que es la parte, digamos, esquelética, vamos a tener vértebras diferenciadas, ¿cierto? Vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacrales, y también podemos tener ciertas costillas o caudales. Esto es una particularidad generalmente en la parte cervical. Por mucha diversidad que tengamos, casi siempre tenemos el mismo número de vértebras cervicales, que es 7, salvo algunas excepciones que están ahí mencionadas. En el resto de las vértebras el número puede ser bastante variable, pero la parte cervical generalmente son 7. Y las vértebras que tenemos nosotros los mamíferos, ¿cierto? No tienen ni concavidades ni convexidades por un lado, ¿cierto? Simplemente son planas, son anfiplanas, ¿ya? Son un disco aplanado. Ahí tenemos estas vértebras. Vamos a tener costillas, y en este caso costillas que llegan a unirse a un esternón, formando por fin una caja torácica completa. Tenemos costillas asternales y esternales, que son las que finalmente llegan hacia el esternón. Formamos esta caja torácica y eso es lo que también permite de alguna manera tener un lugar donde poder insertar este músculo tendinoso que reviste todo el piso en la caja torácica, que es el diafragma, que ustedes pudieron ver hoy día en el laboratorio, y que es un músculo que participa directamente en la respiración. ¿Ya? Músculo de control involuntario. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? El coracoides, que ha simplemente reducido una apófisis, una pequeña patita, y la clavícula, podemos o no tener clavículas. Si tenemos clavículas podemos hacer movimientos de abducción, ¿ya? Si no, no. Por ejemplo, un perro no tiene clavícula. ¿Ya? Bien, y ahí tenemos estas estructuras. ¿Ya? Nosotros vamos a tener distintos tipos de mamíferos que a veces se definen por el tipo de movimiento que tienen. Tenemos, digamos, lo que son animales cursólidos, que son animales que se mueven como a trote, por así decirlo, ¿ya? Como un caballo. Y los animales cursólidos generalmente tienen las primeras partes de las extremidades más cortitas y las partes distales más largas. Todo lo que podría ser el radio, la ulna, ¿cierto? La tibia, la fíbula, los carpos, los metacarpos, todo eso, las falanges, son alargadas, mientras que los húmeros y los fémures son más cortitos. Y tenemos los otros que son los animales saltorios, como por ejemplo un gato, ¿ya? Un felino, que se mueven, digamos, a la carrera, saltando. ¿Ya? Si nosotros vemos un gato, el gato se tira, apoya las patas, ¿cierto? Cae sobre sus patas traseras y se tira de nuevo, va pegando saltos. ¿Ya? No es como un caballo, que un caballo va en un galop. Y lo otro que tenemos también es que hay distintos mamíferos que se apoyan
de distintas maneras sobre sus extremidades. Tenemos, por ejemplo, todos los animales que llamamos ungulados. O vamos mejor desde lo más plano hacia lo más empinado. Primero vamos a tener todos los animales que llamamos plantígrados, que son los que se apoyan netamente sobre la planta de los pies, como un ser humano, ¿cierto? Un elefante y un oso. ¿Ya? Después tenemos los que se elevan un poco y están apoyados sobre los dedos, como este. Acá tenemos el fémur, ¿cierto? Y acá tenemos la parte del pie y está apoyado sobre sus dedos un digitígrado. Claramente tiene un nivel de carrera mayor. ¿Ya? Y finalmente tenemos ya los que se elevan mucho más y se apoyan simplemente sobre las uñas, y esos son los ungulados. Mamíferos. Los ungulados, ¿cierto? Bueno, sobre los dedos. Bueno, el caballo ya es como lo máximo, ¿cierto? En especificidad, porque reduce a un solo dedo y correr sobre un dedo sobre la uña de un dedo. Igual, bueno, para que me vaya por la hora de la noche. Estaba pensando en esas zapatillas con dedos, que dicen que modifican bastante la estructura del pie, y por eso son zapatillas que hay que empezar a ocuparlas de a poco, porque generan ciertos movimientos de otro tipo de musculatura. Y la forma es muy distinta de moverse, ya no es una forma tan talón, planta, dedos. ¿Cómo zapatillas? Sino que uno camina más apoyando los dedos de los pies primero, que es un movimiento más natural que nosotros deberíamos tener. De hecho, nuestro pie igual es un pie que sirve bastante para correr. Una de las teorías que dicen, por ejemplo, de los prehistóricos, de estos humanos primitivos, es que cazaban por cansancio, ¿ya? Que corrían detrás de las presas, ¿cierto? Y el ciervo que se los veía y corrían, y estos detrás. Y los correteaban kilómetros hasta que el animal se cansaba y ahí estos se retiraban encima. ¿Tiene que ir acompañado de Entonces, y se está dando también como una tendencia natural. A veces, bueno, en el cajón del Maipo uno ve tipos así medio que van a lugares naturales y corren a pata pelada. Ustedes saben seguramente, me imagino que tienen muchos amigos que hacen eso. He corrido yo también a pata. Y nuestra estructura hace Y a poto pelado también. Bueno. En realidad no, no vamos a llegar a esta. Es que después de la oxitocina. Ya, tenemos, tal como dijimos en el caso de estos animales herbívoros, fundamentalmente esta diferenciación por el número de dedos pares o impares. Y en el caso de los impares tenemos, ¿cierto?, lo que llamamos como perisodáctilos, caballos, rinocerontes y tapires. Y los artiodáctilos, que son todos los rumiantes, el hipopótamo. Podemos tener también algunas modificaciones, como es el patagio que presentan, bueno, los murciélagos, ¿cierto?, donde son las extremidades anteriores, las falanges, las que se extienden y tienen este patagio, este quiropatagio entre sus dedos para poder volar. Y también tenemos esta otra modificación que son los mamíferos acuáticos, los cetáceos, ¿cierto?, donde la misma estructura ósea se ha modificado para formar una aleta. Por lo tanto, eso demuestra que todas estas ballenas y delfines realmente era un animal terrestre, un mamífero terrestre que no le gustó el agua, o sea, la tierra, y se devolvió al agua. Y por eso, frente a ese aspecto evolutivo, yo no sé si será verdad o no, pero últimamente han hablado tanto de las sirenas, y frente a esa razón evolutiva como que tiene fundamento. Es un mono que vivió siempre cerca de la playa y encontraba más recursos nadando en el agua que en la tierra. La sirena. Bueno,
en la parte digestiva, tenemos un sistema digestivo bastante, ¿cierto? Vamos a hablar solamente de las diferencias. Una cosa, por ejemplo, tenemos labios. Y eso ningún otro animal que habíamos visto hasta este momento tiene labios. ¿Ya? Obviamente hay algunos que tienen un labio mucho más desarrollado que otros, que les permite, por ejemplo, succionar. ¿Ya? No todos los mamíferos pueden succionar. ¿Ya? Tenemos también estas bolsitas y glándulas salivales, como lo vimos hoy día, ¿cierto? Estas glándulas submandibulares, las parótidas y las sublinguales, y bueno, monotremas, picos córneos, abusones, glándulas ahí intermitentes. Tenemos dientes, ¿ya? Alveolares insertos en un alveolo óseo con distintas estructuras. Tenemos claramente todo lo que vemos, que es la parte más dura, que es la corona. Lo que está cercano a la unión con la encía es el cuello, y la raíz que está inserta justamente en el alveolo. Y si hacemos un corte, vamos a tener también distintas capas. La capa más externa que tiene la corona, que es la más dura, que es, ¿cierto?, el esmalte, la dentina y todo lo que es la cavidad pulpar. ¿Ya? Y también podemos tener dientes, una dentadura, ¿cierto?, con dientes distintos o dientes iguales. Cuando tenemos, ¿cierto?, una dentadura distinta, hablamos de un heterodonto, como por ejemplo nosotros. Nosotros siempre hablan que nuestra dentadura representa nuestro carácter omnívoro. Falso. Nuestra dentadura es una dentadura netamente herbívora. ¿Ya? El colmillo que nosotros tenemos, anda a desgarrar un cuero con este colmillo. Jamás. Jamás. ¿Ya? Te vayas a sacar el colmillo antes de romperlo un poquito. ¿Ya? Te va a salir más fácil con los incisivos cortar, ¿cierto?, que desgarrar con este colmillo. Pero este colmillo, ¿cierto?, muy parecido al del caballo, al de los monos, anda perfecto con las frutas. Nuestras muelas son muelas planas, ¿cierto? Y tenemos movimiento circular, como de rumiante, que es justamente para generar esta molienda de vegetales. Nuestra estructura es netamente herbívora, realmente. Yo no quiero inducirlos a que sean herbívoros, ¿ya? Sean vegetarianos. Ni yo he podido convertirme en vegetariano, ¿ya? ¿El sistema digestivo también, profesora? Absolutamente. Indica un sistema digestivo herbívoro, ¿no? La longitud. La longitud. ¿Cuánto mide nuestro intestino? No lo manejo, pero mis hijos que son veganos, todos están siempre insistiendo. Nuestro intestino mide 7 metros, ¿ya? Casi todos los intestinos de animales herbívoros miden 7 veces la longitud del torso. El de un carnívoro mide 3 veces la longitud del torso. Y es porque un carnívoro come, obtiene rápidamente nutrientes y elimina eso, porque tener materia animal en tu intestino, ¿cierto?, es algo que se está pudriendo. Lo que se pudre genera mayor cantidad de toxinas que algo que está fermentando, como un vegetal. ¿Ya? Es muy distinto en la carga tóxica para el organismo. Entonces, por eso ellos eliminan rápido. En cambio, nosotros son 7 metros de intestino más después 1 metro de colon. Y ahí vienen todos los problemas muchas veces. De digestión es lenta, de que más encima, a veces yo voy al asadito, sobre todo, digamos, mujeres, ¿cierto?, suelen tener más problemas, voy a un asado y el pedazo de carne no lo estoy eliminando hasta después de 4 días. ¿Ah? Entonces eso genera una recarga tóxica para el organismo importante. ¿Ya? Nosotros también tenemos un vestigio que nos quedó de un ciego. Justamente en la zona donde cambiamos de intestino delgado a grueso, teníamos un ciego que en algún momento tiene que haber tenido una flora bacteriana que nos ayudaba a degradar más fácilmente los vegetales. Porque el vegetal, y esto para que les quede dando vuelta, el vegetal, ustedes ya pasaron en ecología, ¿cierto? Sí. ¿Todos? Sí. Entonces ustedes saben, ¿cierto?, que dentro de estas escalas energéticas vamos a tener que los alimentos que contienen mayor potencial energético son los que están más cercanos a la fuente, al sol, los vegetales. Pero el vegetal tiene una pared,
por lo tanto extraer esos nutrientes, esa energía, es un poco más complejo, más complicado. Es distinto de la asimilación, digamos. Además son proteínas, por ejemplo, vegetales, muy distintas en nuestra estructura. Por lo tanto la asimilación es menor y por eso tenemos que comer un poco más, ¿ya? Que carne, digamos. La carne yo la asimilo fácilmente y entre más parecido sea el organismo a mí, más fácil es la asimilación. Por eso, ¿cierto? Un poco esta teoría de estos guerreros que se comían el corazón o se comían a sus enemigos y como que adquirían la fuerza de sus enemigos, va por ese lado, porque hay una asimilación muy rápida, ¿ya? Pero como potencial energético son los vegetales los que tienen mayor cantidad de energía, por algo y sin ir más lejos. Yo con esa energía tengo que pagar mi vida, ¿cierto? Y con lo que me sobra, digamos, pago biomasa y reproducción. Y sin ir más lejos, ¿qué animal es más grande? ¿Un búfalo o un tigre, que es el carnívoro más grande que tenemos? Un búfalo. Y eso que ni siquiera estoy hablando del elefante, ¿ya? Que son animales netamente herbívoros. Y en el agua, claramente la ballena azul no tiene ningún margen de comparación y se alimenta de los dos primeros niveles tróficos, zoo y fitoplancton, ¿ya? Alimentos con alto poder energético, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de comer más vegetales y sobre todo aprovechar, por ejemplo, las aves que vimos, tienen metabolismo muy alto. Eso de que uno come como pájaro que come poco es falso. Las aves comen muchísimo, comen varias veces su propio peso corporal al día. Y ellas también han encontrado alimentos altamente energéticos para mantener estos metabolismos altos. Y tenemos que nosotros valernos de lo mismo. Y por eso se han hecho también, se han puesto de moda el comer Raíces. semillas. Semillas. ¿Ya? Por ahí tenemos que cambiar un poquito, yo creo, la alimentación, porque la verdad es que el mundo está como está por gran medida por la ganadería, ¿ya? La ganadería, la verdad es que es una industria que tiene un impacto ecológico tremendo, tremendo, en todo ámbito. La utilización del agua potable. La ganadería, ¿cierto?, consume más agua potable que lo que consumimos nosotros los humanos, ¿ya? Porque son animales de gran envergadura. Tienen efectos sobre, ¿cierto?, la erosión de los suelos. Gran parte de los granos que se producen en algunos países son para alimentación de ganado, que perfectamente podrían ser alimentación para humanos, ¿ya? La generación de gases invernaderos también es enorme. El metano, ¿cierto?, los peos de vaca, es también algo a considerar, ¿ya? La deforestación es justamente para tener grandes planicies para ganado, ¿ya? Entonces, no sé, es como una inconsciencia, porque claro, a mí me llega un pedazo de carne a mi casa, una cuestión absolutamente abstracta, ¿cierto? Pero manda a esa persona a que vea cuando están, no sé, partiendo con una motosierra, ¿cierto?, a esa vaca, o cuando van camino en esta línea de faenación y les pega el pistón acá en la frente. Anda, llévalo a eso, a ver si va a aguantar mucho o va a querer alimentarse tanto de carne, ¿ya? Yo digo que de repente está bien, pero cuando hay una conciencia, hoy en día no hay conciencia y todos los días entran cientos de animales al matadero, ¿cierto?, a las líneas de faenación, y es porque también hoy en día funcionamos de esa manera. Los supermercados, no hay un día, por ejemplo, que llegue toda la carne y vaya la gente ese día a comprar carne. No, pues yo voy cuando yo quiero y me tienen que tener, ¿cierto?, un stock de carne diario. Entonces, todos los días se matan. Antiguamente no era así. Había un día que llegaba la carne y ahí iba toda la gente y compraba su carnecita. Sobre todo porque no habían refrigeradores. Estaban las carniceras, que se llamaban. Eran unas cuestiones que se le ponían unos bloques de hielo, muy distintos. Así que, o si no, va a haber que buscar otras fuentes de proteína animal. Los insectos. Pero es una proteína animal de mejor calidad. Bueno,
que tienen, ¿cierto? Los dientes todos iguales son homodontos. ¿Como quién? Los delfines. Los delfines, las orcas tienen todos los dientes iguales, son homodontos. Lo otro que podemos tener, ¿cierto? Son varias denticiones. Si Profe, tenemos más de una dentición, Disculpe, ¿no tienen diferenciación entre molares, premolares? Son todos iguales. Todo ¿Cómo igual. se llaman? homodontos. ¿Los dientes igual? No tienen. No sé cómo se llama el diente. Esa condición es homodonta. No, monofiodontos son los que tienen una sola dentición en la vida. ¿Ya? Y difiodontos son los que tienen más de una dentición en la vida. Como nosotros. Claro, los dientes. Si todos tus dientes son iguales, homodontos. Claro, y si son distintos, heterodontos. Y lo que decía eso de que tienen una sola dentadura, así como en la vida, como que. Bueno, intestino, esto ya lo hablamos. Hígado y páncreas, también ya hemos hablado muchas veces de sus funciones. Sistema respiratorio es un sistema pulmonar, aquí ya tenemos tejido esponjoso, bueno, en las aves también, pero agregamos de manera particular y muy importante, ¿cierto?, el diafragma. ¿Ya? Es lo que tenemos que, de todas maneras, destacar. Corazón tetracameral, ¿cierto? También sabemos que es altamente eficiente. Riñón metanéfrico, ya sabemos lo que eso también significa. Y bueno, uréteres que descargan fundamentalmente a través de una uretra y un meato urinario, con excepción de estos prototerios monotremas, ¿cierto?, que dijimos que tenían un urodeo y una cloaca. O sea, bueno, tenemos distintos órganos de los sentidos, ¿cierto? Agregamos de manera particular, bueno, distintos órganos de los sentidos, ojo, olfato, gusto, audición. Y una de las características que tenemos es justamente que somos los únicos animales que tenemos estructuras que protegen. Por ejemplo, las fosas nasales están protegidas por una estructura cartilaginosa, carnosa, nariz. Nadie antes había tenido nariz. Y también tenemos, ¿cierto?, que nuestro pabellón auditivo también está de alguna manera protegido y ayuda a dirigir también los sonidos. Tenemos estos pabellones auriculares, orejas, ya que en el caso de muchos animales incluso podemos mover las orejas, ¿cierto?, en dirección de los sonidos, incluso como un reflejo. ¿Cierto? Por eso los gatos están mirando para un lado, no lo hacen, y dan vuelta las orejas nada más, y ellos limpian. Hay muchos animales mamíferos que utilizan estos sonares sónicos para detectar presas. Es lo que utilizan fundamentalmente los murciélagos, pero también muchos delfines lo hacen, ¿ya?, que es esta ecolocación. Tiran este chirrido sónico que choca con las distintas presas y estructuras, y esos sonidos se van devolviendo, y así ellos se pueden hacer una imagen, como un sonar, ¿cierto?, de su entorno. Como una ecografía, ¿ya? Los mismos delfines también lo hacen, y por eso uno los ve en el fondo marino, donde hay poca luz, tirando estos chirridos, ¿cierto? Y después de esa vibración ellos la reciben de vuelta, no en las orejas, en los dientes, ¿ya? Y ahí es donde encuentran estas presas que están enterradas para poder alimentarse. Distinto es este órgano como magnético que tienen en la frente, que es el que les ayuda, ¿cierto?, a localizarse dentro del globo terráqueo, digamos, siguiendo el magnetismo de los polos.
que es lo mismo que tienen los grandes cetáceos, y es por eso que pueden hacer estas grandes migraciones de polo norte a polo sur.